Eh, Buenos días, compañeros, buenos días, compañeras, profesora Roxana, profesor Luis. Mi nombre es Martín Pérez y hoy presentaré sobre los marcadores de cáncer tiroides. Voy a dejar de compartir el video. Primero, ¿qué es el cáncer tiroideo? Este se podría definir como una proliferación anormal de las células de la tiroides y se pueden definir dos tipos para el mismo, el diferenciado y el medular. Ahora, enfocándonos en el de tipo diferenciado, podemos aseverar que es el tipo más común y se subdivide en dos subtipos muy comunes, el papilar y el folicular, por clasificación histológica, los cuales tienen una mortalidad bastante baja. Sin embargo, dentro de esta clasificación también podemos encontrar tumores pobremente diferenciados o indiferenciados que tienen una evolución mucho más agresiva y por tanto presentan una mortalidad mayor, para finalmente encontrarnos con los tumores que no se clasifican como diferenciados, llamados de tipo medular. En cuanto a los tipos de células que proliferan en estos tipos de cáncer tiroideo, se describe que en el diferenciado proliferan células foliculares de la tiroides, las cuales cumplen la función de secretar hormonas como T3 y T4, mientras que en el cáncer de tiroides medular proliferan células parafoliculares encargadas de la producción de calcitonina. ¿Qué sabemos de la epidemiología de esta enfermedad? Primero sabemos que es el cáncer que afecta una glándula, o también llamada neoplasia endocrinológica, más frecuente en el mundo y también en nuestro país. Además sabemos que en Chile se presentan alrededor de 7,86 casos nuevos por cada 100.000 habitantes al año. Se describe que existe una prevalencia levemente mayor en mujeres que en hombres de esta enfermedad. Y como revisamos anteriormente, la mortalidad de esta enfermedad es baja alrededor del mundo, siendo un poco más alta en países subdesarrollados como los africanos por falta de monitoreo y tratamientos. En Chile, la mortalidad se estima en 63 muertes por año en mujeres y 29 muertes por año en hombres. Finalmente, en este gráfico podemos observar la frecuencia con que se reportan los distintos tipos de cáncer tiroideo, siendo el papilar el más común con diferencia. Y luego el folicular, medular y otros, cerca solo un 10% del total de reportes. En cuanto al diagnóstico, para diagnosticar el cáncer tiroideo, el MinSal nos sugiere el uso de este algoritmo, donde el paciente suele llegar a la consulta del médico por un crecimiento normal en la zona del cuello o nódulos. Se revisa su historia clínica, se realiza un examen físico para confirmar la presencia de estos nódulos. Luego se realiza una ecografía para determinar la conicidad de los nódulos y su tamaño, el cual de ser mayor a 10 centímetros, se debe realizar una biopsia mediante la técnica de punción por aguja fina o PAF para determinar, gracias al análisis citohistológico, si se trata de una neoplasia benigna o maligna. Cabe destacar que los nódulos menores a 10 centímetros, en combinación con factores de riesgo como exposición a radiación o dieta baja en yodo, obesidad o otros hallazgos sugerentes de malignidad, también requieren de una punción por aguja fina. Martín, solo aclararle un poquitito, son 10 milímetros, no 10 centímetros, porque sería muy grande, Perdón. más grande que la tiroides. Ya. Sí. Otra opción para determinar los niveles de hormona perdón, otra opción es determinar los niveles de hormona tiroestimulante o TSH, la cual, si está normal o elevada, se realiza de todas formas la ecografía. Mientras que si está disminuida significa un hiperparatiroidismo causado probablemente por la proliferación de las células foliculares, lo cual se confirma mediante un cintigrama tiroideo que mide la capacidad de trabajo de la tiroides, lo que clasifica los nódulos en hipercaptantes o hipocaptantes. Eh, un nódulo hipercaptante significa que sí existe esta proliferación de células foliculares y que por tanto estaríamos hablando de una proliferación de células de tiroides y por tanto se debería hacer un tratamiento, una cirugía, ya sea una hemitiroidectomía o una tiroidectomía total. Pero si es un nódulo hipocaptante, estos suelen ser benignos, aunque igual se realiza, como dije, la punción por aguja fina para diagnosticar de forma más segura.
Eh, para revisar un poco más en detalle la punción por aguja fina, esta se realiza insertando la aguja directamente en el nódulo tiroideo, evitando perforar grandes vasos, haciendo uso de la ecografía para guiar la punción. El MinSal recomienda realizar la técnica del coágulo, una técnica chilena publicada en 1995 en la Revista Médica de Chile, que se basa en traumatizar el nódulo con la aguja para obtener tanto frotis para estudios citológicos como coágulos para estudios histológicos, lo que podría disminuir la tasa de muestras insuficientes hasta alcanzar un 4,8%. Pero si existen estas muestras llamadas insuficientes, ¿cómo se, cómo se identifica o cómo podríamos identificar una muestra suficiente? El patólogo, especialista dedicado a la patología tiroidea, clasifica como suficientes las muestras que contengan un mínimo de 6 grupos con al menos 10 células foliculares. Aunque existen excepciones para esta regla, como cuando el nódulo muestra una atipía citológica evidente, lo que nos indicaría una neoplasia maligna, o también puede existir un nódulo sólido con numerosas células inflamatorias que nos indicaría una tiroiditis, o simplemente un nódulo coloideo con abundante coloide, que estaríamos hablando ya de un tumor más parecido a un tumor benigno. En cuanto a los marcadores tumorales, lamentablemente la punción por aguja fina no puede distinguir entre tumores benignos y malignos en sobre un 30% de los casos, ya que los patólogos no siempre pueden determinar la existencia de lesiones o características típicas de las neoplasias con seguridad. Como vemos en esta tabla, existe una clasificación que recibe el nombre de Bethesda para, valga la redundancia, clasificar las biopsias del tejido tiroideo en categorías. Categoría asociada a un cierto riesgo de malignidad y una conducta recomendada para que sigan los equipos de profesionales de salud en cuanto al manejo del paciente. Aquí las categorías más importantes para los motivos de esta presentación son la 3 y la 4, en las cuales, como dije anteriormente también, el profesional encargado de revisar la biopsia no está seguro em, de la malignidad del tumor, lo que hace necesario el estudio de marcadores tumorales tanto para estimar la prognosis del paciente como para determinar el riesgo de malignidad de los nódulos. Esto cobra mucha más importancia cuando sabemos que a veces se realizaba, como dije también, la hemitiroidectomía, o no, principalmente la hemitiroidectomía, a forma de biopsia, es decir, extirpar cerca de la mitad de la glándula tiroidea para realizar esta biopsia. Y esto puede conllevar riesgos como la parálisis del nervio recurrente de la laringe por lesión de este o hipoparatiroidismo. En cuanto a cuáles son estos marcadores tumorales, primero revisaremos los que clasifiqué como marcadores moleculares. Estos se suelen buscar por técnicas de inmunoanálisis como la electroquimioluminiscencia en equipos como este distribuidos por Roche, el COBAS E402, ya que los analitos que se buscan están en concentraciones muy bajas. Algunos de estos marcadores son la tiroglobulina, la calcitonina y el antígeno carcino embrionario, o CEA, los cuales se implementan principalmente en la fase de seguimiento de la enfermedad, post-tratamiento, para determinar si el cáncer recidiva o, dicho en palabras simples, el cáncer vuelve. Primero, la tiroglobulina. Se trata de una glucoproteína de aproximadamente 660 kilodalton, formada por dos cadenas polipeptídicas. Es sintetizada en el retículo endoplasmático rugoso y glicosilada en el aparato de Golgi en células foliculares de la tiroides. Su principal función se da en la producción de hormonas T3 y T4, la detección en concentraciones posoperatorias altas o en ascenso de este analito, indica la persistencia tumoral o metástasis, la recidiva que habíamos dicho anteriormente, y los valores de referencia son de 3,5 nanogramos por ml
a 77 nanogramos por ml según la técnica distribuida por Roche, la cual se llama Elexis TG2, la cual se revisará en detalle su em, mm, fundamento. El intervalo de medición va de 0,04 a los 500 nanogramos por ml. En cuanto a los requisitos de toma de muestra, estos equipos para todas estas técnicas que vamos a revisar, se pueden utilizar tubos estándar de toma de muestra, o los que conocemos con tapa roja, tubos con esta o con gel separador. Son almacenables las muestras por 14 días a 15 a 25 grados centígrados, em, 14 días de 2 a 8 grados centígrados o 24 meses a menos 20 grados centígrados, con un delta de 5 grados. Y se pueden congelar solo una vez para este examen. Interferentes, anticuerpos anti-TG o tiroglobulina, fármacos antitiroideos y también se describen otro tipo de anticuerpos o la biotina, pero son más o menos generales de todas estas técnicas de quimioluminiscencia. Bueno, estas y las otras técnicas para marcadores moleculares que se revisarán a continuación se realizan por el método sándwich, el cual utiliza anticuerpos antimarcador o contra el antígeno, que en este caso sería la tiroglobulina, em, la CEA o la calcitonina que vamos a revisar. Lo que hace es fijar el marcador y luego otro antígeno antimarcador marcado con rutenio, se fija este complejo anticuerpo marcador para de esta manera poder ser estimulado, y el rutenio emite fotones, los cuales pueden ser medidos por el equipo. La calcitonina se trata de una hormona peptídica secretada por las células parafoliculares o células C de la glándula tiroides. Es compuesta por 32 aminoácidos y tiene una masa molecular de 300, perdón, 3418 Dalton. Su principal función se da en el contexto de la regulación de calcio y fósforo, inhibe la reabsorción ósea, inhibiendo la acción de los osteoclastos para evitar la desmineralización de los huesos en situaciones de estrés cálcico, como por ejemplo em, una mujer embarazada o la que está lactando. Su concentración anormalmente alta se asocia al desarrollo de carcinoma medular de tiroides. Los valores de referencia de esta enzima en sangre son de, perdón, no es una enzima esta, la calcitonina. Em, los valores de referencia son de 6,4 picogramos por ml a 9,82 picogramos por ml en mujeres y de 9,52 picogramos por ml a 14,3 picogramos por ml en hombres, según la técnica distribuida por Roche, la cual se llama Elexis calcitonin, que se revisará en detalle. El intervalo de medición es de 0,5 a 2000 picogramos por ml y los requisitos son bastante parecidos a los que revisamos anteriormente. La muestra es almacenable por 4 horas de 20 a 25 grados centígrados, un día a 2 a 8 grados centígrados o 24 meses a menos 20 grados centígrados. También se puede congelar solo una vez. Entre los interferentes podemos ver, como ya habíamos dicho, la biotina, que en todos estos se describe que cuando los tratamientos son muy altos en biotina o mayores a 5 miligramos por día, la muestra no se puede recoger antes de mínimo 8 horas luego de la administración del fármaco. También interfieren fármacos antitiroideos o anticuerpos anticalcitonina. En cuanto al CEA o antígeno carcinoembrionario, se trata de una molécula altamente glicosilada, de una masa molecular de aproximadamente 180 kilodalton. Pertenece al grupo de los antígenos carcinofetales junto a la alfa-fetoproteína, disminuyendo drásticamente su presencia en sangre tras el nacimiento.
Su función incluye la adherencia celular, inmunidad, apoptosis, proliferación celular, entre otras. Los valores de SEA aumentan de forma leve a moderada en enfermedades de intestino, páncreas, hígado, tiroides, pulmones y en tabaquismo. Y el intervalo de medición es de 0,3 a 1000 nanogramos por ml. Y los requisitos también son parecidos a los anteriores. Se puede tomar la muestra en tubo estándar de toma de muestra, con esta o gel separador, y la muestra almacenable por 7 días a 20-25 grados Celsius, 14 días de 2 a 8 grados Celsius, o 6 meses a menos 20 grados Celsius. Esta se puede congelar 3 veces. ¿Sí? Y los interferentes conocidos son biotina, también anticuerpos, antisea, fármacos anticancerígenos y algunos otros que no creí que valdría la pena nombrar. Em, en cuanto a las alteraciones genéticas, el genotipo de las células cancerígenas determina, al igual que en células normales, su comportamiento biológico y por tanto también su respuesta a terapias específicas. Es por esto que se realizan exámenes para identificar oncogenes y mutaciones que ayuden a guiar el tratamiento y realizar una prognosis adecuada de la enfermedad. Aquí podemos ver un cuadro donde se resumen algunas alteraciones que se han descrito en el cáncer de tiroides, el tipo, clasificación del tumor al que más se asocia y la frecuencia con que se han reportado en este tipo de tumores. Em, Estas siglas se refieren a, por ejemplo, cáncer papilar de tiroides de variedad folicular, cáncer papilar de tiroides de células altas, que son em, más que nada clasificaciones histológicas que dan los patólogos a los tipos de cáncer de tiroides. En cuanto a las técnicas de clasificación, em, hay una tendencia a la utilización de técnicas basadas en la secuenciación de alto rendimiento o NSG para clasificar a los pacientes en estadios de riesgo, logrando incluso aproximar la probabilidad de que el cáncer recidive y recomendar la realización de hemitiroidectomía o tiroidectomía total según corresponda. Entre las más destacadas se encuentran el clasificador de secuenciación genómica AFIRMA y el clasificador genómico TIROSEC. Em, en cuanto a la situación chilena, porque estos secuenciadores que vimos anteriormente, yo por lo menos los encontré principalmente en el medio estadounidense, pero tenemos una opción chilena, ya que debido a la urgencia en nuestro país por contar con un método diagnóstico más certero de la función de aguja fina, nace un proyecto liderado por el doctor Hernán González que busca mediante la qPCR múltiple realizar diagnóstico in vitro para el cáncer tiroideo. Este test clasifica el riesgo de cáncer mediante el análisis de 10 genes con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 81%. Hoy las muestras pueden ser recogidas en regiones mediante un kit que la misma empresa distribuye y luego ser enviadas a su laboratorio en Santiago para el posterior análisis. Como ya habíamos dicho anteriormente, son las clasificaciones 3 y 4 de Bethesda las que principalmente se diagnostican por marcadores y esta técnica puede diferenciar tumores benignos y el cáncer, aunque también usan algoritmos complejos que en realidad hacen cruces entre todas estas alteraciones y por combinación, ausencia de estas alteraciones, etcétera, logran clasificar a estos pacientes y ver su prognosis probable. Em, Eso, muchas gracias. Bien, gracias, Martín.